Solomon Northup fue un hombre afroamericano que vivió en los años 1800 y había nacido siendo libre. Era escritor y violinista, estaba casado y gozaba de una familia respetable. Sin embargo, en abril de 1841, atraído por una falsa promesa de trabajo, Solomon fue secuestrado, encadenado y vendido como esclavo en el estado de Luisiana, donde comenzó un periodo de cautiverio que duró 12 años, sufriendo todo tipo de abusos y torturas. En 1843, siendo uno de los pocos que pudieron lograrlo, recuperó su libertad con la ayuda del abolicionista canadiense Samuel Bass y el apoyo del gobernador de Nueva York. El libro de sus memorias se tituló 12 años de esclavitud, el cual fue adaptado y producido en 2013 como una película que lleva ese mismo nombre. Este acontecimiento es un claro ejemplo de la historia de la humanidad. El libro de Génesis capítulo número 2 verso 7 nos dice: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Esto quiere decir que Adán era semejante a Dios en pureza, en santidad, con la capacidad de pensar, con la capacidad de crear y con una voluntad propia para tomar decisiones. Además, fue creado con el propósito de voluntariamente amar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios y administrar la creación de Dios con la sabiduría que Él mismo le entregaba. Después de haber creado a Adán, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cuidara y lo guardara. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Adán solamente recibió una sencilla prohibición de parte de Dios, y excepto a esa simple restricción, a Adán le fue dada la autoridad para dominar y regir sobre la tierra. Este mandato era el único punto concreto de sumisión a Dios que le fue requerido a Adán. No obstante, las consecuencias recibidas por la desobediencia a esa prohibición serían severas. Después que Eva fue creada de Adán y unida a él en el huerto como su esposa y ayuda idónea, Satanás la tentó para que dudara y desobedeciera el mandato de Dios. Ella a su vez indujo a su esposo a desobedecer y los dos pecaron por igual. Pero aunque Eva desobedeció primero, la responsabilidad principal por el pecado recayó en Adán. Primero que todo porque fue a él que Dios había dado el mandamiento directamente, y segundo porque era la cabeza en su relación con Eva, y debió haber insistido en su obediencia mutua a Dios en lugar de permitir que ella le condujera a la desobediencia. Adán no tenía excusa en absoluto. Al no ser engañado, sino plenamente consciente de lo que estaba haciendo, desobedeció a Dios de forma voluntaria. Cuando él y su esposa, quienes eran una sola carne, pecaron contra Dios, todos sus descendientes, esto es, la raza humana entera que se encontraba en forma inicial en ellos, estaba participando de ese pecado y de la separación de Dios y sujeción a la muerte que esto trajo como consecuencia. Adán representa a toda la raza humana que descendió de él, sin importar toda la cantidad de grupos en que esté dividida. Cuando Adán desobedeció a Dios, el pecado entró en su vida y generó un cambio sustancial en su naturaleza, la cual pasó de inocencia a pecaminosidad, una pecaminosidad innata que habría de transmitirse a todos y cada uno de sus descendientes. Por lo tanto, cuando Adán pecó, toda la humanidad pecó, y puesto que su primer pecado transformó su naturaleza interna, esa naturaleza ya pervertida también fue transmitida a su descendencia. Debido a que él quedó contaminado espiritualmente, todos sus descendientes quedarían contaminados de igual manera. Así como Adán traspasó su naturaleza física a toda su descendencia, también les hizo un traspaso de su naturaleza espiritual, que de allí en adelante se caracterizó y fue dominada por el pecado. Estas fueron las palabras de Jesús en Juan capítulo número 8, verso 34. De cierto les digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Dios creó al hombre como un ser capaz de procrearse, y cuando Adán cayó atrayendo condenación para sí mismo y la condenación para sus descendientes, Dios en su misericordia proveyó un camino de salvación por medio de la gracia, a fin de que quienes habrían de experimentar su bondad tuvieran suficientes motivos para alabarle por ello.
Si te gustó este video y deseas ver más contenido como este, no olvides seguir nuestras páginas en YouTube y Facebook como Fabián Camacho Estudios Bíblicos. Dios te bendiga y hasta la próxima.